Precisamente sobre este mismo tema, la periodista Carolina Chávez conversó con el Seremi de Planificación Fernando Bustos para ampliar este tema. Veamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de Tele2 Noticias. Esta vez nos encontramos con el Seremi del Serplac, Fernando Bustos, quien nos va a hablar sobre el reajuste salarial del sector público y la polémica por diferentes cifras de la pobreza en las encuestas CACEN versus CEPAL. Seremi, ¿cómo está? Hola, Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de Tele2 Noticias. Muchas gracias. Seremi, cuéntanos, ¿qué pide el sector público y por qué el reajuste ha tenido tanta traba en este tema? Bueno, este año se dio, con el reajuste del sector público, se dio algo inédito, donde el Congreso no aprobó la idea de legislar. En el fondo, lo que está diciendo, no hay reajuste del sector público. Es distinto a lo que había venido ocurriendo en los últimos 20 años, donde se aprobaba la idea de legislar y después se sentaban a conversar sobre el monto del reajuste. Hoy día lo que ocurrió, se rechazó la posibilidad de legislar, independiente de las cifras. Y eso es algo inédito en nuestros últimos 20 años. Seremi, ¿se podría decir que esto es un tema más político que un tema laboral? A ver, yo me atrevería a pensar que sí, esto debería tener posiblemente un trasfondo político, porque sin duda siempre está la posibilidad de sentarse a conversar y discutir algunos valores, como este caso del reajuste, pero esta oportunidad no existió esa posibilidad y esto es un verdadero portazo a las aspiraciones de los funcionarios del sector público. Y según las estadísticas, ¿en cuánto podría quedar este reajuste? Bueno, el gobierno envió de nuevo el proyecto con un 4,2% más un bono. La idea es de las agrupaciones, asociaciones de empleados, es que sea un 5%. Pero yo creo que enfrentar posiciones, con decir que menos de un 5% no conversamos, yo creo que ya es entrar con la negociación media cerrada, digamos, porque siempre es posible sentarse a conversar de un determinado valor. Pero ya decir que no un 5% no aceptamos menos, yo creo que es una actitud bastante intransigente y que no hace más que dificultar la llegada a algún acuerdo. Seremi, para que la gente también lo tenga un poco más claro en su casa, explíquenos un poquito también de a qué se refieren también estas encuestas CACEN y CEPAL, para que la gente entienda. Bueno, en los últimos días salió una polémica, se creó una polémica a raíz de la diferencia que existía entre la encuesta CACEN, que otorgó un grado de pobreza de 15,1% a nivel de país, y la encuesta CEPAL, que dijo que la pobreza era 11,5%. La diferencia radica fundamentalmente es que la CEPAL, entre el año 2007, cambió la metodología de cálculo de la pobreza. Por lo tanto, no son comparables. El gobierno, al tomar la encuesta, al entregar las cifras de la encuesta CACEN 2009, optó por mantener lo que se había hecho en los últimos 20 años. Hizo exactamente lo mismo en los últimos 20 años. Aquí no es una decisión que se haya manipulado las cifras ni nada que se le parezca. Al revés, para ser más transparente y para hacer las cifras comparables en la encuesta CACEN 2006 con la 2009, se optó por seguir el mismo camino. Hacerlo de otra forma significaría que las cifras no son comparables. Y eso es lo que ocurrió. La CEPAL cambió y de hecho emitió un comunicado donde ellos reconocen que efectivamente cambiaron la metodología. ¿Y qué fue lo que cambió la CEPAL? Cambió el valor de la canasta básica que determina lo que es la línea de pobreza. Nosotros se reajustó con el mismo porcentaje todo y llegamos a una canasta básica de 64.000 pesos. La CEPAL cambió la forma de reajuste de esa canasta y le dio una canasta de 55.000 pesos. Si nosotros comparamos eso, indudable que si la meta es más baja, 55.000 pesos, indudable que va a haber menos pobres mirado desde ese punto de vista. Nosotros quisimos mantener la misma meta o la misma metodología y nuestra canasta desde ese punto de vista es mucho más rigurosa que la que tiene hoy día la CEPAL. Ahora, no hay problema en que existan los dos indicadores, el problema es que se cambió uno con otro entre una encuesta y otra. Hay encuestas de empleo que hace el INE y que hace la Universidad de Chile que son distintas, pero ya uno tiene que asumir que son distintas, cada uno con su metodología. ¿Y en qué influye tanto esta diferencia que existan estas dos encuestas? Bueno, la diferencia en que está en que según la CEPAL
según la cifra que de la CEPAL, la pobreza habría disminuido del 13,7 al 11,5, y según la CACEN, con la metodología antigua, la pobreza subió del 13,7 al 15,1. Esa es la gran diferencia. Pero yo quiero ser claro en que nosotros conservamos la metodología de hace 20 años atrás, no hemos hecho ningún cambio. Perfecto. Seremi, en cuanto a las estadísticas comparativas, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, la pobreza efectivamente subió. Lo interesante sería, para ver el caso de la CEPAL, qué habría ocurrido con la pobreza medida con la actual metodología el año 2006, que posiblemente los valores sean totalmente distintos, pero a lo mejor también refleja un incremento. Eso es lo importante. ¿En qué se está trabajando ahora también para que la pobreza siga disminuyendo? Bueno, sin duda vamos a fortalecer los programas, el presupuesto para el gasto social del año 2011 sube un 15% con respecto a lo de este año. El presupuesto del Ministerio de Planificación, que se va a llamar Ministerio de Desarrollo Social, porque va a tener un énfasis marcado en todo el resolver el problema de la pobreza y de la indigencia, sube un 25%. Y el presupuesto que va al todo el sistema de protección social, que es lo que se llama el Chile Solidario, Chile Crece Contigo y el bono familiar, sube un 53%. O sea, mayores recursos sí vamos a tener. Lo que sí vamos a hacer, se están reestudiando los programas de tal forma que aquellos que no funcionan o que la ayuda llega donde no tiene que llegar, sí tenemos que reformularlo. Y específicamente, ¿para dónde va dirigida esta ayuda? ¿Quiénes son las personas que se van a beneficiar con estos programas y estos bonos? Bueno, todos los programas que están las personas que están inscritas en el Chile Solidario, que de acuerdo al puntaje que da la ficha de protección social, que también está en revisión. Esta ficha tiene, si bien se reconoce por un comité de expertos que trabajó durante poco más de 3 años como un buen mecanismo de focalización de la ayuda, también se dijo que había muchos problemas en manipulación de la información. Lamentablemente las personas aprendieron cómo engañar a la ficha y hoy día ellos tienen un puntaje menor al que realmente le corresponde. Como saben que con bajo puntaje acceden a cierta ayuda, tenemos en la práctica es que está ocurriendo eso. Personas que no necesitan ayuda y están recibiendo ayuda. Un buen ejemplo de eso es en el caso de vivienda, donde hoy día en la región se han descubierto 1000 viviendas que están entregadas y sin ocupar, y el 30% de las viviendas que se entregan se arriendan. Eso significa que esas personas no necesitan la vivienda. Una persona que necesita vivienda seguramente al otro día la ocupa. Y no es para arrendarla precisamente, la ocupan ellos. Ahí hay un cambio en que cuando se entregue una vivienda a través de los sistemas, los beneficiarios van a firmar un compromiso de ocuparlas. Y si no la ocupan, se tiene que devolver para poder asignar esa vivienda a quien realmente la necesita. Perfecto. Bueno, Seremi, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros junto a la entrevista de Tele2 Noticias y, por supuesto, dejar la invitación para cuando tengan también más temas. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Y bueno, cuando tengamos noticias estamos de vuelta. Muchas gracias. Bueno, esto fue la entrevista de Tele2 Noticias y ahora volvemos también con el noticiero. José Cecilia Beltrán.